Que solo Dios puede mover el corazón de Artajerjes en favor del copero. Y en este caso, vamos a decir sin duda alguna, esa era la confirmación de la aprobación de Dios para el sueño del copero. Así que, contando con la bendición del cielo, Nehemías emprendió el largo viaje hasta Tierra Santa. Al llegar a la región, hizo lo que el protocolo de una delegación de gobierno obligaba. Ustedes lo deducirán: presentar sus credenciales a los gobernantes de la provincia. Como era de esperar, a algunos no les cayó en gracia la llegada de Nehemías. Pero a propósito, voy a dejar los comentarios de estos hasta el final. Curiosamente, al establecerse en la ciudad, guardó silencio en cuanto al propósito principal de su misión. Ya sabemos que su sueño era ser gobernador, pero el propósito era restaurar los muros para que estos sirvieran de catapulta y que el pueblo restaurara sus vidas. Curiosamente, no convocó ninguna conferencia de prensa, ninguna reunión pública, no le prometió nada a nadie. Para sorpresa mía, hasta el tercer día sabemos de él. Y si usted me pregunta, predicador, ¿qué piensa que Nehemías hizo los primeros días? Un comentarista o historiador secular cita en sus crónicas que Nehemías necesitaba descansar, que había sido un largo viaje y que antes de plantear el plan, pues necesitaba un poco de reposo. No importa lo que este historiador secular presuma. Lo que yo creo es que estuvo en 3 días de oración y probablemente de ayuno, pidiendo la guía de Dios. En fin, no dice. Lo que sí dice, que al tercer día hizo otra cosa muy extraña. Salió en la soledad de la noche a cumplir su tarea. ¿Cuál era su tarea? Estudiamos en media semana que los siervos que aman a Dios y que tienen que dirigir empresas de Dios, tienen que cumplir la tarea en casa. Él sabía muy bien lo que algunos activistas pasamos de largo. Estar ocupados no es ser espirituales. Todos aquellos de ustedes que viven en 10 ministerios y que viven tratando de ocuparse más, tengan cuidado, pueden estarse distanciando más del Señor. No entiendo cómo pueden estar en parqueo, cómo pueden estar en sonido, en capilla, en acomodación, sirviendo las ofrendas y de paso tener tiempo para Dios. Yo no podría. Pero en fin, Dios desea usarnos, eso es cierto. Y lo que hacemos a solas es muy, muy importante. Pasó tiempo a solas inspeccionando la ciudad y de noche. No quería que nadie tuviera expectativas equivocadas. Cuando ya estaba listo, cuando ya había orado, cuando ya había investigado con quienes podía contar, porque seguro, mientras veía los muros derrumbados, estaba pensando, ¿a quién puedo pedir ayuda en esto? Cuando ya había estimado el costo de los daños, entonces, y solo hasta entonces, y voy a repetirlo, cuando ya había pasado tiempo de calidad a solas con Dios, a solas y solo hasta entonces, decidió reunir a todos los involucrados y para mi gusto les dio una de las arengas
más hermosas que en mi vida he leído. Cómo quisiera tener un poco de la unción de este hombre para intentar evocar esa arenga. O al menos quisiera tener un poco del coraje y la verborrea de hombres de la historia que han arengado a sus ejércitos y poder evocar ese sentimiento. No puedo, pero en fin, al menos vamos a leerla. Nuestro sermón de hoy se titula Levantémonos y edifiquemos. Vayan en sus Biblias hasta Nehemías capítulo 2 y por favor se ponen de pie para la lectura. Nehemías capítulo 2, vamos al verso 11. Nuestro sermón de hoy, levantémonos y edifiquemos. ¿Listas sus Biblias? Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí, traten de imaginar lo que estaba pasando, todo en silencio, todo en la soledad de la noche, nomás las estrellas y la luz de la luna. Y salí de la noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. ¿Qué es esto, predicador? No olviden que la ciudad de Jerusalén estaba en una especie de sitio. Era un muro y habían varias puertas. Entonces lo que está describiendo Nehemías es que iba de puerta en puerta estimando los daños y diciendo como una especie de ingeniero civil, ¿cuánto puede costar reconstruir esta puerta? No sirven las vigas que la sostienen. ¿A quiénes puedo colocar aquí? ¿Cuál es la puerta más dañada? ¿Cuánto dinero podemos necesitar? Sigamos leyendo. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Cada uno de esos nombres corresponden a nombres de puertas que quizá en su oportunidad se las muestro en un mapa y les digo el porqué de los nombres. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Por qué? Porque todo era ruinas. Los muros estaban derribados y todo era piedras. Imagínense el daño. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Un paréntesis más. Todos los que estaban leyendo esto sabían muy bien lo que él describía. Es como si yo esta mañana cambiase estos versos y les dijera que subimos por la calle de la 29, llegando hasta la calle del Mercado San Miguelito, y ahí nos detuvimos y había mucha basura. Luego por el Arenal, un río que parecía pronto iba a hacer colapsar toda esa calle. Todos ustedes me entienden esas palabras porque vivimos o estamos cerca de estos lugares. Ellos sabían muy bien lo que Nehemías estaba describiendo. Verso 17. 16. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido. Estos oficiales es la guardia del imperio medo-persa que acompañaba al gobernador en turno, que ahora el gobernador en turno es el copero. Ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Oiga, pero ya había algunos haciendo la obra, por supuesto. Recuerden que Zorobabel, en primera instancia, y años después, el sacerdote Esdras,
y empezaron la obra, pero no lo habían conseguido. Ellos estaban frustrados. Es como si todo se les había venido abajo. Y por eso, en forma retórica, cuando empezamos el estudio, mi hijo y yo nos referíamos a pronto la caballería llegará. De eso estábamos hablando. Verso 17. Les dije pues, ahora es el momento de arengar. Vosotros veis, ¿a quiénes les dijo esto? A los príncipes, a los nobles, a los judíos, a los sacerdotes y a los demás que hacían la obra. Ahora sí los convocó. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que crezcamos en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar vuestro asiento. El diccionario define como arenga al discurso solemne y de tono elevado, pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos. Algunos diccionarios incluyen como sinónimos de arengar, proclamar o predicar. Eso significa que con muchas limitaciones, probablemente yo esté esta mañana arengando a ustedes a hacer algo, puntualmente a levantarnos y edificar. Digo con muchas limitaciones porque difícilmente yo tenga el don de arengar a un pueblo como ustedes. Yo creo que esto es más bien una enseñanza. De hecho, el diccionario cita que una arenga es en tono elevado, que enardece a las multitudes, y raras veces yo puedo elevar el tono de mi voz. En fin, tratando de ilustrarles qué es una arenga, creo que la mayor parte de ustedes lo habrán visto en televisión. Es especialmente en la época medieval o de las guerras en donde todavía se usaban los corceles y los capitanes o los generales en batalla cabalgaban frente a una línea, y en esta primera línea estaban todos los capitanes, mientras la multitud del ejército en sus espaldas, y el general iba en su corcel arriba y abajo, cabalgando y gritándole a su ejército, animándoles a dar su vida si era necesario por la causa. Creo que la que recordarán muchos de ustedes es y de hecho en literatura secular se reconoce como una de las mejores o más hermosas, la que William Wallace hizo ante los irlandeses. Trataron de recrearla en la película de Corazón Valiente, cuando empieza a pasearse enfrente de todos y les empieza a gritar: libertad, libertad, mueran antes de negarse a reclamar la libertad de sus vidas. Bueno, esa es una arenga. Y les dije que a mi gusto la que aparece, que todavía no hemos leído, es sino la mejor, la más hermosa, y eso concluye en que una arenga con la unción del Espíritu de Dios. En fin, es un discurso en donde en esta vez no se trata de un general, pero sí se trata de una convocación de guerra, en donde les dice dos argumentos: no estemos más en oprobio, y el segundo: levantémonos y edifiquemos. Todo lo que les haya dicho en su discurso se resume en dos puntos: no seamos más la vergüenza y el hazmerreír de nadie. Levantémonos y edifiquemos. Seguro, y no hay mayor registro de los detalles. Y si usted me pregunta que por qué, es que Esdras era un sacerdote y Nehemías era un estadista. Ninguno de ellos era general. Pienso que sus amanuenses, sus escribas, sus secretarios, cuando escribieron esta historia, no pusieron todo el discurso, porque se trataba de más bien dos líderes de un tono bastante bajo en cuanto a animar a un pueblo. Imagino que si se hubiese tratado de un general como Josué, esto hubiese quedado en mayúsculas.
Más bien fue un discurso corto, pero no con poco ánimo. El pueblo debió responder a gritos: levantémonos y edifiquemos, porque todos ellos estuvieron dispuestos a cumplir con el ánimo que Nehemías les dio. Pero la pregunta es la misma que yo haría hoy, porque yo agradezco a Dios que ha dejado esta historia y me dice a mí: Carlos, levántese y edifique. No estoy hablando de muros, estoy hablando de mi propia vida. Salga del oprobio o de la vergüenza que el pecado le ha propinado y edifique su vida, edifique sus sueños. La pregunta es: entiendo eso, quiero hacerlo, estoy animado, mi carne se ha erizado, mis vellos, pero Nehemías, ¿cómo consigo eso? Pienso que el punto de honor no es tanto el discurso, sino que me explique cómo. Bueno, creo que eso es lo más emocionante de este capítulo. En el discurso, en realidad, en el contexto, Nehemías nos dice cómo. No creo que Nehemías estaba pensando en usted y en mí o en futuras generaciones cuando se escribió esto. Sí creo que el Espíritu de Dios, con misericordia, estaba pensando en usted y en mí para motivarnos. En fin, cuando dio el discurso, aparecen algunas cosas debajo de la letra en las cuales nos dicta cómo hacerlo. Lo primero, y ustedes en casa revisan detalle a detalle de lo que estoy diciendo, él ocupó la expresión: estamos en oprobio. Él no dijo: señores, porque convocó a los líderes, a los príncipes, a los nobles, a los sacerdotes, a los jueces, a los que dirigen al pueblo. Y él no les dijo con brazos cruzados y espíritu altivo: están en un grave aprieto. ¿Se dieron cuenta ya? Han pecado gravemente y como consecuencia las puertas están quemadas. No he podido siquiera cabalgar. Tuve que bajarme para constatar los daños y estimarlos. Pero afortunadamente, Dios es bueno con ustedes, me ha enviado. Y es que debido a que desde muy niño he sido muy bueno en todo lo que hago, pues creo que ahora les puedo ayudar. Así es que, si me necesitan, estaré en mi oficina. Por favor, me llaman. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes. No sé si alguna vez han escuchado ese tipo de discursos. Yo sí. Y creo que no me motivan en nada a hacer nada. De hecho, no es mi punto, pero más creo que lo único que despiertan en mí ese tipo de discursos es repugnancia a la altivez de los que se creen exitosos. Y lo último que quiero es ser como ellos. Lo que Nehemías hizo es identificarse con ellos. Les dijo: estamos. Él no mostró un sentimiento fingido para arrancar motivación de sus corazones. En realidad, él amaba a la gente. Por eso estaba ahí. Por eso fue y caminó por todos esos sitios. Él se entristecía al ver su gente en oprobio. Él era de los que comía, lloraba y era amigo de ellos, no de ejecutivos inalcanzables. Y si usted pregunta: ¿y cómo es que este hombre logró tanta calidad de siervo? ¿Cumplía la tarea en casa?
Estoy hablando del tiempo de oración y de lectura. Tiempo de calidad a solas con Dios. Cosa que usted y yo debemos preguntarme. Por cierto, aquellos de ustedes que al igual que yo hemos sido llamados a servir al Señor en un ministerio, ahora no hablo de levantar y edificar nuestras vidas personales o levantar y edificar un negocio, una profesión o cosas parecidas. Hablo de un ministerio. Por favor, no equivoquen la fórmula. Es que las iglesias como esta, de vez en cuando, a auditoriums como estos, les envían una señal equivocada. ¿De qué hablo? Algunos de ustedes que aman la música deben pensar, wow, dirigir un grupo musical como esto es especial. Deben pensar, estar al frente de un ministerio deportivo, tantas personas, sí me gustaría. O usar un púlpito, un montón de reflectores, cámaras. Esto no es el ministerio, no se equivoquen. El ministerio es lo que se hace abajo de los escenarios. Esas cámaras y los reflectores son solo para internet. El arreglar un escenario es porque ustedes son muchos. Si se tratara de 5 o 10, tengo que sentarme con ustedes y que platiquemos sobre lo que la Biblia enseña. Eso es un ministerio. No el reconocimiento y los aplausos que algunos buscan. El sentirse importantes. El ocupar púlpitos y que otros los escuchen. El tratar de arengar y ellos pintarse como hombres o mujeres exitosos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que el ministerio se hace allí abajo, amando a las personas, invirtiendo tiempo con ellos, sabiendo dónde viven, sabiendo sus necesidades o sus gustos o sus disgustos, y no porque podamos cumplirlos. Y yo no estoy diciendo que yo cumpla con todo lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Cuando estoy enseñando esto, me lo estoy enseñando a mí mismo y me siento avergonzado de no ser el siervo que debería ser para muchos de ustedes. Nehemías se podía identificar con ellos y podía ocupar en su discurso estamos, porque él había entendido que estar ocupado no significa ser espiritual, como la cantidad de hombres o mujeres que se sienten orgullosos por sus trabajos, sus ocupaciones, sus negocios y de paso su disque liderazgo en una comunidad religiosa. Es gente tan ocupada y eso les hace creerse importantes y espirituales. Oro que ustedes y yo recordemos esto. Lo que garantiza nuestra vida espiritual no es lo que hacemos en el escenario, sino lo que hacemos abajo del escenario, frente a otras personas, como resultado de lo que hicimos a solas con nuestro Dios. Por eso es que Nehemías pasó tanto tiempo abajo. Y si usted quiere decirlo, un líder de bajo perfil, cierto. Su perfil era pasar más tiempo con Dios, luego pasar tiempo con las personas y muy poco tiempo en un escenario. Les dije que ocupó 2 argumentos. Primero les mencioné la actitud.
humildad, identificarse con las personas. Usted está deseando empezar un sueño en donde necesita un equipo de trabajo, pues entonces tendrá que identificarse con ellos. Después de pasar tiempo a solas con el Señor. Luego, en el discurso, ¿cuáles fueron los dos argumentos? Lo primero es que Él no les ofreció ningún premio para motivarlos. Yo no estoy diciendo que los sueldos, los incentivos, las promociones no sean motivacionales. Por supuesto que sí. Sí lo son, y de vez en cuando, quizá y solo quizá, pueden generar algún tipo de motivación. Pero estoy seguro que cuando se trata de levantarse y edificar su vida, la vida espiritual de otros, eso no va a ser suficiente. Y de vez en cuando las iglesias ocupamos tiempo en dar premios, en ofrecer cosas y en ofrecer milagros para que la gente intente motivarse en hacer evangelismo. ¿Y cómo nos equivocamos? Ya vimos que ese es trabajo de Dios, tocar el corazón de los hombres. Y eso solo se hace a través de la oración y la obediencia. En fin, Nehemías les dijo: por Dios, hay que salir de esta vergüenza. Basta ya que los samaritanos nos sigan haciendo escarnio. Eso en español: estoy harto de que los samaritanos se burlen de mis abuelos, mis padres y de mis hijos. No puede ser. Si por defender mi libertad voy a morir, pues que muera. Pero ya basta. Algunos de ustedes, dice Nehemías, parece se han acomodado a vivir bajo la vergüenza de esta gente. Pues yo estoy harto de eso. Salgamos de aquí. Algo como eso era su discurso. Y por eso les dije antes cómo quisiera tener su unción, o al menos un poquito de habilidad de esos hombres que han arengado multitudes. Como no puedo, yo les diré con todas mis limitaciones cómo lo aplico a mi propia vida, y tengo que decir con cariño, y de veras se lo digo con cariño: hermana, yo no creo que usted haya nacido para ser una amante, vivir bajo el oprobio y la vergüenza de que toda la gente sabe que usted no tiene apellido de casada. Dios envió a su Hijo a morir por usted. Jesús entregó su vida en una cruz no solo para darnos salvación y vida eterna, sino para que salgamos de nuestro oprobio. Basta ya, no se acomode a eso. Salga de semejante condición. Levántese. Niéguese a que alguien la maltrate. Luche. Y si en el esfuerzo fracasa, si en el esfuerzo le critican, si en el esfuerzo usted piensa que su corazón se desmorona, pues que se desmorone. Pero debemos levantarnos. Si usted está viviendo bajo las ataduras del alcohol o de las drogas, levántese. No permita seguir perdiendo hijos, familia, reputación, el respeto por sí mismo. Levántese. Si su matrimonio se sigue haciendo pedazos y usted de brazos cruzados, nadie puede ser feliz en la vida. El otro día alguien me dijo esta frase: no lo puedes tener todo en la vida.
Entonces, acomódate. ¿A qué? A vivir hecho pedazos. Si tenés cierta comodidad económica, si tenés esto, si tenés lo otro, pues no tengas esto. Entre 5 cosas que te haga falta una, no estás tan mal. Y la persona a la par mía le dijo, sí, vas a ser un falto, que le falta de 5 1. Y si yo lo traduzco a sentidos, ¿cuántos sentidos tenemos? O sea que a algunos aquí nos falta uno. Y a algunos les falta o nos falta el sentido de la decencia. Porque nos hemos acomodado a vivir bajo oprobio. No debemos acostumbrarnos al error. Debemos levantarnos y hacer todo nuestro esfuerzo. Para eso Dios nos ha dado herramientas de oración, de una comunidad en la que podemos apoyarnos. No para vivir guardando silencio y guardando apariencias frente a otros, cuando en realidad nuestro corazón está desmoronado porque somos la vergüenza y el hazmerreír de otros. Levantémonos a cumplir nuestro sueño. Mañana es lunes y quizás no tiene empleo. Quizás mañana es el día que Dios va a obrar el milagro con el rey Artajerjes y Dios va a obrar un milagro con usted. Levántese con ánimo. Pastor, lo hice el lunes pasado y no sucedió nada. Si muero, que muera en el esfuerzo. Pero no bajo la vergüenza del oprobio, siendo el hazmerreír de otros. Ese fue el primer punto del argumento de Nehemías. Primero, la actitud humilde, no reprochándoles ni diciéndoles yo soy mejor que ustedes. La segunda, levantémonos. La tercera, edifiquemos. ¿Cómo hacemos eso, Nehemías? Ya estamos claros. Somos un equipo. Lo hemos intentado antes y hemos fracasado. ¿Tienes algún nuevo plan? Nehemías dice, sí, tengo algunos. Y entonces les testifica cómo la mano de Dios favoreció frente al rey Artajerjes. Y les dijo, traigo recursos. Traigo algunas franquicias para madera. Traigo dinero. Traigo unos cuantos guardias. Algunos oficiales conmigo que saben hacer un poco de trabajo, pero mire, en realidad lo importante son ustedes. Y yo no había preparado esto, pero lo digo con mucho gozo. Yo no lo planifiqué. Estamos luchando por reinventar nuestro ministerio de capilla infantil. Apenas estamos ni siquiera en pañales. Y pienso en una forma análoga, ilustrativa, que Dios nos favoreció y que cuando solicité ante nuestra junta directiva que invirtiéramos, que hiciéramos esto o lo otro, el Señor puso en sus corazones que también debíamos hacerlo. Y parte se ha hecho. Pero yo les dije, sin haber leído esto, aún, les dije a los profesores de capilla el miércoles anterior, a los de Mi Jesús y a los de Cuna, aún cuando hayamos hecho algo con recursos económicos, en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es el recurso humano, ustedes. Que ustedes quieran ser parte de este sueño. Y ahora lo digo para cualesquiera sueños que usted tenga en su vida.
Si usted está dispuesto a no vivir más en vergüenza, empiece a edificar. Sin importar el costo, láncese. Y diga, voy a tener fe en el Señor y voy a suplicar a Dios su favor para conmigo. Eso significará quizá que algún abogado, Dios mueva su corazón para favor suyo. Que un banco, que otra persona ajena que antes ha mostrado ante usted incomodidad, a lo mejor su jefe. Usted ha decidido edificar su vida y empezar a estudiar en el seminario porque usted ha empezado a sentir el corazón de ser un predicador o de instruir o prepararse mejor para servir a otros de mejor forma. Pero no tiene el tiempo, necesita el valor para decirle a su jefe, ¿será que un día a la semana puedo salir antes? Yo no le estoy diciendo que lo haga porque su jefe quizás puede despedirle por su abuso o por su desfachatez ante él. Yo solo estoy diciéndole, edifique. Quizás algunos de los jóvenes el Señor está tocando su corazón para ir a Patmos y no sabe cómo, por su tiempo, por lo que eso cuesta. Yo no estoy hablando de que usted mueva el corazón de Artajerjes. Nehemías nos ha enseñado que Dios movió el corazón de Artajerjes y que luego él se levantó y edificó. Probablemente Dios ya ha favorecido el corazón de algunos Artajerjes. Ahora es cuestión que usted y yo tomemos valor, le creamos a Dios, por fe nos levantemos y edifiquemos. Y si está a punto de decirme, pastor, ¿y si fracaso? Que fracase. Al menos tendrá el gusto de decir, lo intenté. Y no la mediocre actitud de los que se han acomodado a vivir en el oprobio del pecado, sintiéndose amantes, sintiéndose culpables por sus negocios ilícitos, sintiéndose culpables por su estilo de vida, en 30 ejemplos. Lo estoy intentando. Y eso es fe. Quiera Dios que muchos de ustedes, empezando por mí, le creamos a Dios, nos levantemos y edifiquemos. Tal vez no serán muchos. Yo no soy un buen orador para provocar semejante enardecimiento en un pueblo como ustedes. Pero el Espíritu Santo no me necesita a mí. Y a lo mejor 2 o 3 de ustedes sí están animados. Y quizás sus vellos no se han erizado esta mañana, pero su corazón está palpitando un poco más fuerte y usted está diciendo, oiga, predicador, usted no lo sabe, pero yo voy a salir de este oprobio. Gloria a Dios. Le tengo una noticia. No es noticia. Es como una señalización, como un anuncio en la carretera. Su vida, mi vida, es como una autopista. Cuando vamos conduciendo por ella, hay algunos anuncios ahí, algunas señales que están en amarillo fosforescente. Es para que su vista y la mía los lea, los atienda. Y estos anuncios dicen, cuidado. Hacia el pueblo donde vivo hay señalización de cotuzas. Los que no saben qué es una cotuza, es una especie de ratón, pero bien grande. Es de la familia de los ratones, pero no es ratón. Es grande, es hermoso el animal. Y salen muchos por la calle. Entonces la señalización está ahí para no arrollarlos y no accidentarse. Hay que bajar la velocidad. También dice curvas peligrosas.
hay que bajar el acelerador. Si usted no atiende eso, es un peligro grave. Estoy diciéndole que ponga esto en la autopista de su vida como un anuncio bien grande. ¿Cómo dirá? Allí vienen de nuevo. ¿Quiénes? Tobías, Sanbalat y Gesén. Miren el verso 19, no estoy inventando. Capítulo 2, vamos desde el 18 y síganlo en las pantallas. ¿Lo tenés en la pantalla? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Está testificándoles y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Aquí vienen. Y hasta los imagino con qué tipo de ropa. Trajes estilizados, con una gorra. Pero, perdón si alguien ha venido con gorra, se me acaba de ocurrir. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Eso es burla. Nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra Artajerjes? Mire si no son chambrosos estos. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Les dije, no deben olvidar a estos tres. Uno representa la alta crítica. No, lo mío es una crítica constructiva. Hasta cómo tuerce los labios cuando habla. Se nota que usted debía llamarse Tobías. Aquí están los murmuradores, representados por el amonita. Todo lo que está a su alrededor es una murmuración. Y Gesén representando a los negativos. Sirve. Vamos a creer que vos vas a salir de las drogas. Cuando salió de su casa con una Biblia, lo primero que dijeron en el lado de enfrente, ahí lleva la marihuana, de seguro, en la Biblia. Hicieron burla. Le dijeron a usted que perdió su matrimonio, viva en unión libre, si de todos modos, ¿quién lo puede amar a usted tan feo? Viva con lo que le caiga. Y de hecho, por eso anda con la que le cayó. Los que han decidido edificar algo en sus vidas, llámele matrimonios, relación entre padres e hijos, hijos y padres, amigos, o edificar un ministerio, los que desean ir al seminario, los que desean ir a Patmos. Escuchen esto. Si piensan que no tienen las agallas, que solo viene en oración para enfrentar a los burladores, no vayan. Porque el día que usted diga como estos, levantémonos y edifiquemos, es la declaración de guerra contra los detractores. Y ellos no lo van a dejar en paz nunca. Y tengo una pregunta sin respuesta. Mire, ¿y a estos quién los demanda? ¿El cielo o el infierno? Son representantes del diablo, pastor, es obvio. Mire los nombres. Espere. Le voy a decir por qué yo no tengo respuesta para esa pregunta.
se entiende que dos de estos arremetan con odio. Son externos, pero uno de ellos es interno. Y es el que más daño le hace a Nehemías. Ya pronto los vamos a estudiar más. Los que viven en el mundo nos pueden criticar y nos pueden detestar porque nuestros valores espirituales evidencian sus pecados. Entonces no están felices, pero razón tienen, ellos no conocen nada del Evangelio. Pero ¿cómo se entiende que adentro de la iglesia estos hagan daño? No se entiende. Déjenme citarles un ejemplo, y no se trata de mí, se trata de todos los que sirven a Dios y quieren edificar sus vidas. Pero es un buen ejemplo que les cite esto, porque el otro día un hermano me dijo: ay, pastor, no sé si deba decirle esto, pero tengo ganas, vengo enojado. Y yo le dije: ¿por qué? Ay, que estaban diciendo ahí en el cafetín esto y esto y esto en contra suya, y yo me enojé y les dije varias cosas. Entonces yo le abracé y le dije: hermano, muchas gracias, pero déjeme contarle algo. Durante 20 y un poco más de años que tengo de ser pastor, siempre han hablado de mí, desde el principio. Han dicho algunas pocas verdades que me duelen, me avergüenzan y me animan a cambiar mis errores. Pero también han dicho tantas mentiras. No se preocupe, le dije. Él insistió y me preguntó: mire, pero ¿y por qué siguen viniendo a la iglesia, pues? Y yo le dije: pues fíjese que nunca he encontrado la respuesta a eso. Porque yo no voy a ir a un restaurante donde el cocinero y el mesero me caen mal. Me pueden envenenar, pues. Imagínense qué ridiculez. Fui al restaurante, no digo nombre porque me pueden demandar, X, y resulta que el cocinero es un repugnante, la comida es fea, y los que atienden en la mesa de buffet son malcriados, y no hay parqueo además. Mañana voy a ir otra vez. Usted debe tener problemas, debe ir al neurólogo. Yo creo que aquí hay algunos todavía que deben ir al neurólogo. Porque, no, psicólogo no, es que necesitan algo más. Quizás es operación lo que necesitan. Hablan mal del predicador, hablan mal de la música, hablan mal de los parqueadores, hablan mal, nunca faltan al culto. Yo le dije: no sé por qué vienen y no sé si los envía el cielo o los envía el infierno. ¿Por qué? Porque he descubierto algo. Ellos me mantienen alerta, me dan humildad y hacen que no baje la guardia. Así es que si aquí hay alguno, que lo dudo, pero si están aquí los murmuradores, la alta crítica, sé que no esperan escuchar esto, pero se los digo de veras ahora con cariño: gracias por estar aquí. Ustedes hacen que yo ponga mis rodillas en el suelo y eso me conviene. Ustedes hacen que le pida a Dios humildad y ustedes hacen que me dé coraje para decirles: ustedes no tienen ni parte ni derecho ni memoria en mi restauración espiritual. Hablen lo que les dé la gana. Yo seguiré luchando por amor a mi Dios y por amor a mí mismo, porque no quiero vivir más en oprobio. Y yo creo que aquellos de ustedes que están recibiendo burlas, escarnio
y vergüenza porque están edificando, ahora pueden aprenderse ese verso de memoria. Levantémonos y edifiquemos. Y no presten atención a los burladores, porque ellos no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que esta nos enseña. ¿Cómo hubiera querido, Señor, tener el talento de Nehemías, de Apolos o de Josué para provocar una arenga con este verso? Bueno, al menos un discurso como el de William Wallace. Pero lo único que tengo es el privilegio de leer la Biblia y decirles a todos: levantémonos y edifiquemos.